bendiga, hermanos. Amén. Amén. Esta mañana vamos a leer la palabra en el capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo. Vamos a exponer la palabra de Dios a partir del verso 15. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos al capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer desde el 18, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos, este ministerio cristiano tiene un compromiso serio con la palabra de Dios, en exponer su palabra en el sentido en que Dios inspiró a los escritores bíblicos para que transmitieran el mensaje que Dios quería decir a través de lo que ellos escribían. Un mensaje claro, un mensaje preciso. Lo más importante de enseñar o transmitir la palabra de Dios es que se transmita en la pureza, originalidad, propósito, contexto, original, y que llegue a la persona el mensaje que Dios quiso estampar en las palabras escritas de lo que nosotros conocemos como la Biblia. El pueblo judío lo conocía como las Escrituras, nosotros lo conocemos como la Biblia. ¿Por qué escogimos hoy hacer un paréntesis en el estudio que llevamos de Romano, que ya casi lo vamos a terminar, si Dios nos lo permite? Quisimos hacer este pequeño paréntesis precisamente para recalcar y para reforzar esa intención de este ministerio en lo que tiene que ver con transmitir el mensaje de una manera verdadera. Pablo le dijo a Timoteo que usara bien la palabra de verdad, porque esta palabra es la verdad. Esta palabra nos habla del plan de salvación de Dios que se cumple en Jesucristo, y Él mismo lo expresó siendo Dios encarnado, que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces la Santa Escritura a nosotros nos hablan de Cristo, del propósito de salvación que Dios hizo en Cristo, para reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos. Cuando se habla de los tiempos, el cumplimiento de los tiempos, en los tiempos finales, se está hablando del
tiempo que empieza a partir de la encarnación de Cristo. Allí empiezan los tiempos finales para la raza humana. Ya de esos tiempos finales estamos viviendo ya los últimos segundos. Por ello es que es tan importante en este tiempo transmitir la palabra de Dios como la verdad que es. No como al hombre le parezca, no como lo interprete. Estamos bombardeados de cantidad de interpretaciones. Hay cantidad de teólogos, muchos teólogos. Hay cantidad de Biblias de estudio, hay cantidad de denominaciones, hay cantidad de organizaciones. Unos creen otra cosa, otros creen una, otros piensan que haciendo ciertas obras se asegura la salvación, otros tienen denominaciones u organizaciones que se basan en los usos y las costumbres, cómo se debe vestir, qué se debe comer, cómo se puede hablar. Cantidad de obras, cantidad de cosas que lo que han generado es una carga para que el ser humano no pueda comprender la pureza de la Escritura. Por eso es que hoy hemos escogido este capítulo 18 en su verso 15 al 20, porque este es uno de los textos más mal aplicados, más mal interpretados, que creo yo que pueda suceder en estos tiempos modernos. ¿Por qué? Porque son textos que se escogen de este pasaje, de este capítulo 18, a partir del verbo 15, y se descontextualizan completamente. No se tiene en cuenta el contexto por el que el Señor estaba hablando. El capítulo 18 está hablando de quién es el mayor, cuando puso allí en medio de ellos a un niño. Está hablando de la parábola de la oveja perdida. Y allí es donde empieza el contexto precisamente de estas palabras que nosotros leímos a partir del verso 15. Vamos a leer ese verso 10 en adelante que habla de la parábola de la oveja perdida. Dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dice que no es la voluntad de Dios que se pierda. Para nadie es un secreto que nosotros creemos que la voluntad de Dios se cumple. Algún día vamos a enseñar sobre las voluntades de Dios, que tienen varias características. Pero en este caso particular, esta voluntad es una voluntad circunstancial de Dios. La voluntad de Él es que nadie se pierda, pero se van a perder. Porque la Biblia dice muy clarito que no es de todos la fe, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Habla de un infierno donde va a haber condenados. Habla del impío que fue creado para el juicio. Entonces ese tema lo vamos a profundizar en otro espacio. Pero ¿qué es el sentido en realidad de esta parábola? Está hablando de que la voluntad de Él es que nadie se pierda. Está hablando de que cuando va a pasar el versículo 15, donde habla del perdón de cuando un hermano comete un pecado, y cuál es el sistema de disciplina que debe imperar en la iglesia. Por eso antes está expuesta la parábola de la oveja perdida, diciendo que quien teniendo 100 ovejas, o sea, alguien que tenga 100 ovejas y se le pierde una, deja ir las 99 y recupera una. O sea, tiene cuidado hasta de una y tiene 99 más. Igual podría decir, no, pues si se perdió, ya perdió y tengo 99, que pierda una, pero no, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Entonces, Él está consciente completamente cuando escribe esta palabra, cuando la dice, para que Mateo la transcriba, porque el mismo Señor es el que la está hablando. Está
está muy claro y Él lo sabe, que todos los creyentes cometemos pecados. No practicamos el pecado. Cuando se comete un pecado nos constreñimos, nos sentimos muy mal. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio de que hemos hecho algo indebido en contra de la ley de Dios, en contra de los estatutos, mandamientos, ordenanzas, voluntad, poder, santidad de Dios. Cualquiera de esos pecados que uno pueda cometer por error, por debilidad o por la simple maldad que todavía habita en nosotros porque no hemos sido glorificados. Es el pecado remanente el que ya hemos enseñado aquí en este ministerio, que todavía perdura en el hombre. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que iba a haber pecados entre los hermanos, entonces él empieza a hablar de la disciplina. ¿Y qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, si alguien en la iglesia me ofende, está hablando de un hermano, no está hablando de gente que no es creyente, está hablando de un cristiano que viene y me ofende. Yo no puedo coger como ofendido e ir a contárselo a todo el mundo, no. El Señor da unos pasos muy claros aquí. ¿Qué dice? Solos, estando tú y él solos. Primero hay que ir a reconvenir al hermano y decirle solito: hermano, usted está ofendiéndome por esto, o usted está cometiendo este pecado que está afectando a la iglesia, me está afectando a mí. Cualquiera que sea el caso, solo. Ese es el primer paso, ir a hablar con la persona sola, sin ir a afectarle su buena imagen, sin ir a chismosear con los demás hermanos. No, no se trata de eso, se trata de ir a darle la oportunidad a la persona que enderece su camino, que se arrepienta, que se ponga cuentas con Dios y perdonarle. Si te oyere, escucha bien, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ya hay una victoria ahí. Si la persona cae en cuenta, no tiene un corazón tan duro, no tiene razón, yo cometí ese error, perdóneme, discúlpeme, voy a enmendar el error. La Biblia dice muy claro que no ha ganado al hermano. O sea, hizo un acto de misericordia, dejó las 99 y fue a buscar la que se ha perdido. Porque el contexto nos está hablando desde atrás, recordemos siempre los contextos. Pero dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si ya la persona es soberbia, si la persona es rebelde, ¿qué dice el Señor? Vaya, coja 2 o 3 hermanos y vaya con ellos y hable otra vez con el hermano, para que ellos le puedan ayudar aconsejándole, para que conste todo lo que está diciendo usted, para que haga testigos de que usted como ofendido, de que usted como detector de algún pecado, alguna falta, con el ánimo siempre de restaurar, no con el ánimo de condenar, sino con el ánimo de restaurar. Entonces esa persona escucha a las otras personas. Segundo paso en la disciplina. ¿Y qué está diciendo ahí? Cuando 2 o 3, ¿cierto que dice? Que tome 2 o 3. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, hay que reunir a la iglesia si la cosa está grave, si está afectando la salud espiritual de la iglesia, si ya el hermano me está causando a mí un daño del que no puedo solamente perdonarle, sino que el daño que me está causando me está afectando mi vida. Cualquiera que sea el daño, cualquiera que sea la falta, me sigue afectando la vida. Entonces tengo que decirlo a la iglesia. ¿Y qué dice? Lo dice a la iglesia, pero ¿para qué lo dice la iglesia? Para que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Volver a hablar con él. Mire, primero uno, después con 2 o 3 y después la iglesia. Sigue dando oportunidad al Señor de restaurar. Son 3 oportunidades. Cuando hablo yo con la persona, cuando voy con 2 o 3 testigos, o cuando la iglesia reunida en la asamblea habla con el hermano con un ánimo restaurativo, no de condenación.
Y si no llegue a la iglesia, ahí ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué dice la palabra? Tenle por gentil o publicano, o sea, como alguien que no es creyente. Tenerle como alguien que no es cristiano. ¿Está claro eso? Lo está diciendo la palabra. Aquí no me estoy inventando yo nada, estoy leyendo textualmente y contextualmente de qué está hablando este capítulo y lo que Dios quiere y los pasos para ejercer la disciplina en la iglesia. Y sigue: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí es donde ya empieza el problema. Ya vemos organizaciones, denominaciones, maestros que enseñan que se puede atar de todo, que podemos atar y desatar y que tenemos ese poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Si vamos al capítulo 16, que lo leímos atrasito, 16-18, cuando el Señor estaba hablando con Pedro y que le entregó figurativamente la llave del reino de los cielos, figurativamente, y le dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Allí nos está hablando, está representando autoridad, le está dando autoridad tanto a Pedro como a los creyentes para declarar qué será sujetado y desatado en los cielos. Esto reafirma la promesa de Juan 20:23, donde Cristo da a sus discípulos autoridad para perdonar o retener los pecados de las personas. Todo esto debe ser entendido en el contexto que nosotros estamos leyendo aquí en el capítulo 18, donde Cristo da instrucciones específicas para tratar con el pecado dentro de la iglesia. Todo esto significa que todo cuerpo debidamente constituido de creyentes, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. La autoridad de la iglesia no está en determinar estas cosas, sino en declarar el juicio divino basado en los principios de la palabra de Dios. Cuando los creyentes hacen este tipo de juicios, basándose en la palabra de Dios, pueden estar seguros de que Dios está de acuerdo también. Entonces volvamos al capítulo 18, ahí donde estamos en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mucha gente utiliza este versículo para otorgarse poderes que no tienen. Mire que el contexto que nos lleva al capítulo 16 está siendo muy claro. Dios está dando autoridad a los creyentes. ¿Para qué? Única y exclusivamente ¿para qué? Para la disciplina en la iglesia. Es solo para eso que está hablando este capítulo. Para la disciplina dentro de la iglesia, para la disciplina. Por eso es que el capítulo 16 nos hace recordar la promesa de Juan 20:23. Busquémoslo un momento. Juan 20:23. Dice, veámoslo desde el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí fue cuando se le apareció a los discípulos, ¿no? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y escuchen, a quienes remitiereis los pecados les son redimidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ese es el atar o desatar que está hablando en el capítulo 16, cuando le da la autoridad a Pedro, y ese es el atar o desatar que está hablando en el capítulo 18, versículo 18, cuando el Señor mismo explica cómo es el procedimiento, el debido proceso para
aplicar la disciplina a un hermano que peca contra nosotros o peca contra la iglesia. Recordemos siempre los 3 pasos. Primero, lo hago personalmente, solo el hermano o la hermana y yo. Bueno, si es una hermana, sí tenemos que hacerlo en un lugar público, ¿no? Nunca ir pues a una hermana que no haya ofendido estando sola en su casa ni en ninguna parte. Pero estando solos, para poder aconsejarle con ánimo restaurativo. Si no escuchar, ¿qué dice? 2 o 3. Y si no, la iglesia. Y si no llega a la iglesia, ya no hay nada que hacer. Lo vamos a tomar por alguien que no es creyente. Y escuchen lo que dice diciendo: otra vez os digo, otra vez, ¿de qué está hablando el Señor en todo el capítulo? Hermanos, ¿de qué está hablando? De la disciplina. No está hablando de los demonios. No es de atar y echar fuera demonios, eso es otro tema, muy diferente. Esa autoridad que el Señor dio aquí no es para atar y echar fuera demonios. Esto es para atar o desatar los pecados. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando una persona se arrepiente, el hermano, los testigos o la iglesia oran a Dios pidiéndole que le perdone al hermano que ha ofendido los pecados, y Dios lo va a hacer, porque aquí lo está diciendo. Si usted se lo remitiera el pecado, como lo leímos en Juan ahorita, si usted se lo remite, yo se lo remito, porque lo que usted desate aquí, yo lo desato allá. Pero si le retiene el pecado, porque la persona no se arrepiente, porque es contumaz y rebelde, entonces ¿qué dice el Señor? Si le retuviera el pecado, le queda retenido. O sea, el Señor dio esa autoridad para poder ejecutar la disciplina en la iglesia. Y escuche, otra vez os digo, que si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. ¿Y qué dice atrás? El versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y qué está diciendo aquí? Otra vez os digo, o sea, está repitiendo lo de atrás, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. ¿Cuál es la cualquier cosa? No es que yo me ponga de acuerdo con un hermano a montar la panadería, o con 2 o 3 y vamos a montar la boutique o el negocio. No, la cualquier cosa está hablando aquí es de cuál fue la falta, cualquiera que sea la falta. Me voy a poner de acuerdo con 2 o 3 testigos, cualquiera que sea la falta. La cosa, la cualquier cosa que está hablando aquí en el debido contexto es la falta cometida y la decisión que vamos a tomar. ¿Cuál es la decisión? ¿De atar o desatar? Porque el hermano cuando peca y nosotros cuando pecamos automáticamente nos atamos. Nos atamos. Estamos atados. Si no nos arrepentimos, ese pecado que estamos guardando ahí nos va a atar. Entonces, que la disciplina de la iglesia tiene un propósito muy grande y no es condenar, sino restaurar y establecer el orden en la iglesia. Siempre con el ánimo restaurativo. ¿Por qué? Porque el contexto viene desde la parábola de la oveja perdida, donde el Señor demuestra que hasta por un hito hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, como dice más adelante, sino que procedan al arrepentimiento. Recuerden siempre que el 90 o más % de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra es para los creyentes, porque los no creyentes no entienden, porque el que no es de Dios las palabras de Dios no oye, pero el que es de Dios las palabras de Dios oye.
Entonces la gran mayoría, el alto porcentaje de todo lo que está escrito aquí está escrito para nosotros. Entonces cuando dice que cuando alguien se arrepiente ha ganado a su hermano, está hablando siempre de creyentes que se arrepintieron siendo creyentes. Y aquí lo dice muy claro el Señor. Dice que la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos ¿qué? Pequeños. Y si vamos más atrás, está diciendo quiénes son los pequeños. En aquel tiempo los discípulos, en el capítulo 18, versículo 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús un niño lo puso en medio. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, ¿a quién le está hablando? A los discípulos. Y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de gente que va a entrar al reino de los cielos. No está hablando de gentiles ni publicanos. Está hablando de los creyentes. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que me recibe en mi nombre, un niño como este, a mí me recibe. Y más adelante dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿que qué? Que creen en mí. ¿Y quiénes son los que creemos en el Señor? Los creyentes. Entonces, ¿quiénes son los pequeños? Nosotros. Mire por qué la Biblia hay que escudriñarla y hay que profundizarla, y cada palabra que leamos tenemos que ir al contexto para poder entender a qué se está refiriendo el escritor cuando escribe. Entonces ya tenemos claro que el pequeño, ¿quién es? El creyente. Aquí tenemos claro que la disciplina que Dios establece aquí con 3 pasos, ¿para quién es? Para el creyente, porque está diciendo: si tu hermano peca contra ti. Está muy claro que la autoridad que da el Señor cuando dice: todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que desatares en el cielo, está hablando de la disciplina si el creyente pecó, que es lo mismo que dice en Juan: cuando le remitiere los pecados, o sea, se los remita, se los desaten, yo lo desataré en los cielos, y cuando se los retengáis, o sea, los aten, le van a seguir siendo atados a la persona, no le van a ser perdonados, porque la persona fue contumaz y rebelde. Entonces, ahí viene el otro error. Fuimos muy claros ahorita cuando el Señor en el versículo 16 dice: mas si no te oyere, después de haber hablado con él solo, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y en el 19 repite: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, ya quedó clara cuál es la cosa, ¿no? Es la falta que se está buscando. Que pidieren le será hecho por mi Padre para que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y uno escucha la enseñanza que donde 2 o 3 estén congregados, allí está el Señor. Hablándolo en el sentido de congregación. No, eso no está diciendo aquí, está siendo muy claro, está explicando el Señor otra vez, le está diciendo, le repito, que si 2, se lo va a parafrasear para que entiendan el sentido correcto de lo que Dios quiere decir aquí a través de Mateo. Cuando 2 o 3 se reunieron para ir a hablarle al que no lo quiso escuchar a usted cuando estaba solo, cuando lo reprendió estando solo, cuando esos 2 o 3 estén congregados para juzgar esa falta, la cualquier cosa que dice allí, yo estoy en medio de ustedes, dándole autoridad para que la decisión que ustedes tomen de atar o desatar, yo hago lo mismo arriba, lo ato o lo desato. ¿Les queda claro? ¿Sí está bien clara esa parte? Amén. Entonces utilizar ese versículo que donde 2 o 3 estén reunidos, entonces donde un cristiano solo ¿qué? ¿Cuántos cristianos no los han dejado solos por allá en una letrina, en una cisterna, en una mazmorra? Entonces Dios no estaba con ellos, porque tenían que estar 2 o 3. En el vientre de un pez. ¿Cómo? En el vientre de un pez. O en el vientre de un pez como Jonás. Entonces Jonás, el Señor no estaba con él porque
tenía que tener 2 o 3 ahí dentro de la barriga del pez para que pudieras estar con él. Donde hay uno que crea en el Señor, Él está con él. Amén. Él está, en la Biblia está muy claro cuando Juan le dice a la congregación, dice, el Señor está cerca. Otro versículo mal entendido. Y lo entendieron mal en esa época. El Señor está cerca. Entonces creyeron que la venida del Señor ya estaba ahí pegadita. No estaba diciendo eso en el versículo. Él lo que estaba diciendo es que Él estaba cerca, que estaba a mi lado, que estaba cerquita a mí. O sea, tengan confianza que el Señor está cerca. No me desampara, no me abandona, no me deja solo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ellos en esa época lo entendieron mal también. Pensaron que estaba diciendo que el Señor ya volvía. Y eso generó un montón de doctrinas de error hasta la fecha. Hay denominaciones que se basaron únicamente y se atrevieron a dar fechas del regreso del Señor. Que Él viene, claro, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero como para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, nosotros somos seres temporales y nos parece mucho tiempo por nuestras generaciones. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Para qué? Para ejercer la disciplina. Entonces, hermanos, espero que esta corta reflexión, que es con el propósito de demostrarles 2 versos, 2 pasajes de la Biblia mal interpretados siempre, que tenemos una supuesta autoridad de atar y desatar y bueno, y lo que quiera ir para adelante, que vamos a atar y desatar maldiciones, que vamos a atar y desatar demonios, cosas así por el estilo, y generan doctrinas en torno a esa mala interpretación bíblica, porque descontextualizan, porque no tienen en cuenta cuál es el contexto. Siempre que lean la Biblia, léanse el libro completo, de qué está hablando. Cuando Pablo escribía una carta, se le escribió a la iglesia con un propósito específico y otro general para todos, pero había uno específico. A los Gálatas les escribió porque se estaba judaizando la iglesia, querían circuncidar a todo el mundo. Ese es el propósito de Gálatas. Pero él aprovecha en esa carta y expone otros propósitos generales que vamos a estudiar más adelante, porque es un tema hoy, pero es por colocarles un ejemplo. Entonces está claro que cuando aquí habla de pequeños somos nosotros. Está claro que cuando dice que si nos ponemos de acuerdo a 2 o 3 aquí en cualquier cosa, está hablando de la disciplina de la iglesia, cuando se reúnen los 2 o 3 y se ponen de acuerdo si el hermano se arrepintió o no se arrepintió y oran al Señor diciéndole, bueno, no se arrepintió, Señor, vamos a ir a la iglesia, y si la iglesia ya él no oye a la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Tenerlo por gentil y publicano. Usted ya no es un cristiano, porque la persona fue contumaz y rebelde, como dice la Biblia. Entonces, por eso es que es tan importante. Y ahora lo otro, cuando dice que donde hay 2 o 3 congregados, mi nombre, yo estoy yo, está es en el sentido de que está con nosotros en medio, dándonos la sabiduría, acompañándonos en la decisión que se tome respecto al acto de disciplina dentro de la iglesia. Entonces, dejando esto claro, quiero, hermanos, que reflexionemos mucho en ese sentido. Aquí en la iglesia tenemos espacios en la semana donde nos reunimos en las casas precisamente para eso, para que si en el espacio del culto del Señor el domingo quedan dudas, se puedan dirimir esas dudas en los espacios que tenemos en semana. Nunca se quede con una interpretación dudosa. Nunca se quede con eso. Vaya a la palabra y pregunte y escudriñe y profundice. En estos días estaba leyendo algo que me dejó pues como temblando. No voy a decir el nombre, pero hay unos teólogos que son muy importantes en el mundo cristiano evangélico. Y yo me quedé aterrado que uno de esos grandes teólogos que escribe una cantidad de tomos
para exponer pues la teología y la teología que exponer es acorde a la Biblia, es acorde a la Biblia. Pero me pongo a leer la biografía autorizada de la biografía y terminó sus días llevando a vivir al amante con la esposa. Hombres, somos hombres. Por eso es que el Señor es tan celoso con esto. Pero esto hay que leerlo completico. No podemos quedarnos con que un líder llega y lee un solo versículo y dice que está orando en el Señor y que el Señor le trajo el versículo a la mente y que entonces de ahí elaboró todo un mensaje. No, la palabra de Dios para predicarla como está escrita. ¿Cómo lo hicimos hoy? Tiene un capítulo completo, que es el 18, donde está hablando de la disciplina de la iglesia. Empieza mostrando a los pequeñitos, que son los creyentes, mostrando que el que le causa un daño a uno de esos pequeñitos era mejor que se colgara Una piedra de molino y se echara al mar. Pero cuando dice que es mejor que pegue una piedra de molino y se eche al mar, está hablando de los creyentes. Porque todo el mundo nos causa mal, o sea, los de afuera nos van a causar mal porque vivimos en un mundo de maldad. Pero al que le fuera mejor que se colgara una piedra y se echara al mar, es a un cristiano que le causa un daño a otro cristiano. Habla de la parábola de la oveja perdida, mostrando que el proceso de la disciplina es restaurar, que no es la voluntad de Dios que uno de esos pequeños se pierda. Y ahí ya empieza a mostrar el procedimiento, el debido proceso para ejercer la disciplina, y muestra la autoridad que Dios dio a la iglesia para ejercer dicha disciplina si se respetan esos pasos. Mire cómo es enseñar la palabra en su contexto completo. Aunque podríamos profundizar más, pero el tiempo no nos da. Pero hermanos, la invitación es esa: que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría y que nos dé maestros que nos enseñen la palabra. Amén. Como es, como el Señor permitió que la transmitiera al ser humano. Vamos a orar.